El petróleo es uno de los recursos más importantes en la actualidad. Para muchos países este recurso representa parte importante de su economía. México no es la excepción. Este recurso representa gran parte del Producto Interno Bruto del país a lo largo de los últimos años 2017, 2018, 2019 y 2020. El recurso petrolero ha sido fundamental y en este video nos vamos a encargar de hacer un recorrido histórico del petróleo en México. Para esto es necesario ver cuáles fueron los primeros yacimientos de petróleo en México, quiénes tenían ese primer petróleo en México, quiénes fueron los primeros que empezaron a explotarlo, y también hacer un recorrido en la actualidad de cuáles son las principales zonas petroleras de México, qué problemas ambientales y sociales hay, cómo ha afectado a nivel económico este recurso y si ha habido un desarrollo en estas zonas. Sin más que decir, acompáñenme a ver este recorrido histórico. Estos son algunos datos importantes a nivel histórico respecto al recurso petrolero en México. En el año de 1868, un médico estadounidense organiza la Compañía Explotadora de Petróleo del Golfo de México. Para el año de 1870 y 1890, esta compañía producía más o menos de 5 a 6 barriles por día, una producción insignificante para ese momento a nivel de petróleo. A principios del siglo XX, muchos habitantes de México empezaron a encontrar nuevos yacimientos de petróleo, principalmente en lo que es el norte de Veracruz, en el municipio de Coatzintla. Este fue un hecho bien importante porque muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras petroleras llegaron a estas zonas a explotar este recurso y pues lastimosamente muchas de las ganancias que generaban estas empresas se quedaban en manos de otros países y no en manos de México. Y este va a ser un hecho fundamental para el desarrollo histórico. ¿Por qué? Los habitantes del municipio de Coatzintla, al norte de Veracruz, se dieron cuenta que lo que les estaban remunerando las empresas extranjeras por trabajar y explotar su petróleo no era suficiente y que su riqueza nacional valía más. Muchos sectores políticos también se dieron cuenta de esto y para las décadas del 30 y del 40 ocurre un hecho importante en 1938 con el señor Lázaro Cárdenas cuando en aquel entonces era presidente de México. Ocurre la nacionalización del recurso petrolero y se funda la empresa Pemex, que es la empresa nacional de petróleo. Específicamente, ocurre un hecho importante cuando se funda lo que es hoy día, en ese momento, la ciudad de Poza Rica, ciudad petrolera por excelencia de México. Esta ciudad petrolera empieza a tener un desarrollo regional bien importante producto de la explotación petrolera y cuando se nacionaliza empieza a crecer muchísimo más. Muchos migrantes de varias partes de la ciudad empiezan a llegar a esta ciudad y lo que es el casco urbano empieza a crecer, más que todo la ciudad metropolitana. A día de hoy esta ciudad tiene más o menos 521.000 habitantes si contamos pues solamente el casco urbano metropolitano. Entre las décadas del 40 y del 50, la industria petrolera de México crece a un ritmo abismal y llega a representar más o menos un 40% de la economía nacional, un porcentaje increíble, ¿no? Y pues obviamente las zonas petroleras también empiezan a tener un desarrollo bien importante, más que todo porque la explotación nacional y todo el dinero que genera el petróleo se queda en México. Esto va a ser fundamental, pero como no todo puede ser rosas, como no todo puede ser perfecto, en las décadas del 80, del 90 e inicios del 2000 ocurre un proceso bien interesante y bien importante producto pues, de las políticas neoliberales, producto de las aperturas del mercado, y es que la compañía Pemex tiene una reforma en su funcionamiento y empieza a ser una empresa pues, que si bien administra lo que es la explotación del petróleo, ya no lo explota directamente, sino que utiliza empresas internacionales, empresas extranjeras para que las exploten y obviamente pues ya no se tiene ni otras ganancias y a esto se le denomina la privatización de Pemex. Hay otro hecho bien interesante y ocurre a finales de la década de 70. Pues va a tener toda su trayectoria muy fuerte en la 90 e inicios de los 2000 a desencadenar que esta compañía y es el tema de que entonces se funda en 10 operaciones el complejo más grande de los petroleros de toda América, el segundo más grande a nivel mundial, que es el Canadá, ubicado en el
Existen dos grandes zonas importantes a nivel de petróleo en México. La primera es el Golfo de México y la segunda es Poza Rica, un municipio del estado de Veracruz que ya vamos a ir viendo. Vamos a ver un poco las problemáticas que hay en cada una de estas zonas y cómo están ahorita a nivel de petróleo. La zona del Golfo de México históricamente ha sido una de las más importantes, no solo para México, sino también para todo el mundo a nivel de petróleo. Es bien sabido que es una de las reservas más grandes de petróleo y allí se instala el segundo complejo más grande de todo el mundo, que es el complejo de Cantarell. El complejo de Cantarell está compuesto por 6 plantas grandes sobre el nivel del mar que se dedican a explotar masivamente el petróleo de la corteza marítima. ¿Cómo se descubrió que había petróleo allá? Es una historia muy interesante. En 1958 un pescador de apellido Cantarell, de ahí el nombre que posteriormente se le daría al complejo, se da cuenta todos los días que va a pescar que hay una mancha sobre el mar en esa zona y esa mancha parece aceitosa. En algún momento se lo comenta a su esposa, se hablan, llegan a la reflexión de que posiblemente es petróleo. Años después le comentan esto a Pemex. Pemex va hasta la zona, investiga obviamente y se da cuenta de que hay grandes reservas de petróleo en lo que tiene que ver con el Golfo de México. Producto de ello pues empieza a hacer el proyecto de instalar el complejo de Cantarell y en 1979 se funda este complejo y empieza a funcionar. La segunda zona es la zona de Poza Rica. Es una ciudad que pues actualmente sigue siendo llamada como la ciudad petrolera de México. Se funda, como ya vimos en la contextualización, en 1932 y muchas personas en aquel entonces empiezan a migrar a la zona de Poza Rica desde muchas partes del país de México. Esto genera muchos procesos de colonización de esa zona y también genera que se vayan a encontrar muchísimos yacimientos de petróleo y que empiecen a ser explotados por lo que la población civil y Pemex. Posteriormente pues va a haber un proceso de urbanización. La ciudad va a empezar a crecer, van a empezar también a desarrollarse muchas vías, muchos medios de transporte dentro de la ciudad, también mucha vivienda, también van a haber varias metrópolis alrededor de la ciudad en las periferias que también se van a ir poblando de producto de todos esos migrantes que llegan a esta zona a trabajar precisamente en el petróleo y pues a tratar de rebuscarse la vida, ¿no? La zona de Poza Rica empieza a perder un poco también de fuerza cuando empiezan a llegar empresas privadas. Las empresas privadas obviamente si bien les pagan un salario similar al que pagaba Pemex en aquel entonces, lo que pasa es que pues obviamente ellos llegaban en dólares, pagaban hacían la conversión de dólares a peso mexicano y les salía mucho más barato pagar su mano de obra. Y la mayoría de esos recursos que antes iban totalmente al Estado de México y también por regalías iban a la zona de Poza Rica, ahora ya no están yendo en su totalidad allá, sino también a empresas extranjeras. Esto pues obviamente representa un problema a nivel económico para la zona. Empieza a haber menos inversión pública en lo que es la ciudad y la ciudad se estanca por un momento. Puede Cantarell funciona relativamente bien hasta la década de los 90. Hasta la década de los 90 toda la extracción se hace a nivel nacional, todos los recursos que se logran producto de la extracción y producción del petróleo y de sus derivados llegan directamente al Estado mexicano y además el complejo de Cantarell es una alternativa laboral para los estados que están cercanos a las costas del Golfo de México precisamente. Pero en la década de los 90 esto va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de privatización de Pemex. Entonces empiezan a llegar empresas extranjeras, empresas privadas, multinacionales, que también montan sus plantas en la zona del Golfo de México. Esto va a generar choque de intereses con las comunidades pues, que obviamente trabajan en el complejo de Cantarell. Y además de esto, todos los recursos producto de la extracción y la producción del petróleo y de sus derivados ya no van a ser netamente estatales, sino que ya van a ser de uso compartido, ¿no? Los ingresos van a ser mixtos. Entonces una parte va para el Estado mexicano y otra parte va para los intereses extranjeros privados. Hay algo importante que empieza a enterrar esto del complejo de Cantarell y además empieza a bajar lo que es la economía de México y las zonas aledañas. La producción del petróleo se va a caer muchísimo cuando ocurre este desastre ambiental, que es el desastre ambiental en 2010.
producto de una explosión que surge en una planta marítima de extracción de petróleo, no del complejo de Cantarell, no de Pemex directamente, sino de la empresa BP, una empresa inglesa multinacional que se dedica a la extracción de petróleo. Ocurre un accidente, se explota la planta y se derraman muchísimos barriles de petróleo por montón, y todo el Golfo de México se ve afectado por este derramamiento. Tal es así que muchas especies marítimas empiezan a morir. Las aves que se dedicaban a cazar ya no pueden cazar en ese momento, y pues obviamente la extracción de petróleo por el fenómeno y por el accidente natural pues ya es imposible. También muchas de las aguas que se conectaban con el Golfo de México en otras zonas del país se empiezan a obviamente contaminar, y esto genera un problema ambiental muy grave. De 2010 a 2019 la zona del Golfo de México no es explotada. Ahorita hay algunos proyectos para volver a explotar en la zona del Golfo como se explotaba recurrentemente desde el complejo de Cantarell, obviamente desde algunas medidas ambientales, pero como tal el complejo de Cantarell empieza a perder mucho peso, y las personas que trabajaban en el complejo de Cantarell también pierden sus empleos en el 2010 producto del desastre natural. Es importante hablar también de las problemáticas que hay en la zona de Poza Rica. Actualmente una de las problemáticas más importantes y más álgidas, por ejemplo a nivel ambiental, es el tema de la calidad del aire en esta ciudad. En esta ciudad hay mucha emisión de carbono